Bueno, esta vez le hemos pedido a Carmen, que también abusamos de ella muchísimo, y abusamos de Carmen y de Fernando porque a todos nos dicen que sí, siempre, y no solo eso, sino que vienen, se lo preparan, hay veces que cobran, hay veces que no cobran, bueno, da lo mismo, ¿no? Ha llegado un momento que de verdad os expreso a ambos, mis más, Isabel y yo, porque lo hablamos miles de veces, nuestro más sincero agradecimiento, porque verdaderamente sois las dos personas de mayor referencia dentro del Poder Judicial, tenéis unas carreras absolutamente impresionantes y para la Universidad Complutense pues es un honor teneros en esta aula. Y lo digo de verdad, no es nada impostado, lo decimos de corazón, lo decimos de verdad y sabemos que, bueno, pues que es un verdadero lujo para la Complutense. Pues Carmen también lo ha hecho todo en materia de igualdad, estamos peleando también en muchos ámbitos, hemos peleado también, claro que también que sepáis que vamos al Poder Judicial, ¿no? Ahí a dar, no solo es la universidad en donde estamos intentando que estos temas pues sean comprendidos, sino en otros ámbitos, en otros círculos y también en el Poder Judicial. Y bueno, pues Carmen es pues una magistrada brillante con un carrerón impresionante desde jovencita, como Fernando, y ahora mismo es, siempre lo digo mal, la secretaria de la Comisión de Igualdad y la letrada de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, entenderéis que podemos encontrar a otra persona, no podemos encontrar a otra persona más capacitada para dar la charla. Adelante, Carmen, muchas gracias. Yo cada vez que Magdalena me presenta así me hago pequeñita porque yo no me veo tan importante en absoluto, pero te lo agradezco mucho, Magdalena, muchísimo. Y además debo decir que es absolutamente recíproco y simbiótico la relación entre la Complutense y la sección de igualdad del Consejo General del Poder Judicial. Estamos colaborando en muchísimos temas y en muchísimos aspectos y creo que es una buena cosa porque preparándome precisamente la charla de hoy, me he dado cuenta de las similitudes extraordinarias que existen, aunque parezca difícil, entre la universidad y el Poder Judicial, y por eso me vais a perdonar si hago muchas referencias a experiencias propias de la aplicación del principio de igualdad a la judicatura en relación a la aplicación del principio de igualdad a la universidad, porque de verdad hay muchos campos comunes, hay muchas áreas conflictivas, vamos a llamarlo así, o complicadas, que se superponen, que son absolutamente idénticas y que tienen soluciones, yo creo que también muy parecidas. Voy a estructurar mi charla para que lo entendáis. Bueno, yo tengo que hablaros de la igualdad en la universidad o del papel de la universidad en la aplicación de las leyes de igualdad y del principio de igualdad. Voy a empezar contándoos el marco normativo. A los que seáis juristas esto os va a resultar muy sencillo, a los que no sois juristas esto a lo mejor os resulta pesado, complicado o bueno, no lo llegáis a captar en su integridad, pero no os preocupéis porque luego lo vamos a desarrollar. Pero creo que es importante, puesto que la ponencia se refiere a las leyes de igualdad y la universidad, creo que es importante empezar contándoos cuál es el marco jurídico en el que nos movemos. Al fin y al cabo, el marco jurídico no son más que las instrucciones, las normas del partido, las reglas por las que se debería regir cada ámbito de la vida en la que nos desenvolvemos. ¿Vale? El derecho no es nada más que eso, es un gran libro de instrucciones o un gran libro de normas que regulan cada ámbito de nuestra vida. Y después os voy a explicar cómo debería aplicarse esta normativa, cómo se está aplicando y qué deficiencias se observan o qué déficits encontramos y cómo, en mi opinión, modesta opinión, podrían corregirse esas deficiencias. Si en algún momento me queréis interrumpir, porque me encantaría que esto fuera una charla, un encuentro dinámico. Sé que todos venís del ámbito universitario, con lo cual seguro que tenéis más aportaciones, o sabéis más que yo de ese ámbito. Yo a lo mejor sé mucho de la igualdad dentro de la judicatura, pero dentro del ámbito universitario seguro que vosotros podéis hacer aportaciones más que válidas y más que enriquecedoras. Vale.
No me enrollo. Vamos con el marco jurídico. Pues el marco jurídico, evidentemente, empieza por la Constitución Española de 1978, que en su título preliminar, que probablemente es el más importante dentro de la Constitución, el título preliminar está dotado de una especial relevancia tanto jurídica como constitutiva. ¿Y qué nos dice? El artículo 9.2 del título preliminar nos dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Atención, ¿eh? El Gobierno, los poderes públicos, todos los poderes públicos, esto incluye al legislativo, al ejecutivo y al judicial. Todos tenemos la obligación primordial de remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Aquí estamos yendo más allá de la igualdad ante la ley. Tenemos que adoptar todas las medidas que sean necesarias para que ese principio de igualdad con el que se nos llena la boca y los textos se conviertan en una realidad que nos llegue a todos, a todas, que me llegue a mí como ciudadana. Y remover todos los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Y esto es una obligación que impone a todos los poderes públicos, repito, el título preliminar de la Constitución. Esto es muy importante y no se dice lo suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, todos, desde el primero hasta el último de los funcionarios públicos que forman parte de la administración pública, que es el Ejecutivo, desde el primero a la última de las personas que formamos la carrera judicial y desde el primer parlamentario hasta el último concejal de un ayuntamiento o entidad local, tienen estas obligaciones como primera obligación fundamental y primordial, ¿vale? Constitución, ¿qué más nos dice? El artículo 14 de la Constitución, bueno, este lo conocemos todos, que los españoles son iguales ante la ley. Esta es la igualdad formal, igualdad ante la ley, esta se ha conseguido. Poco a poco las leyes que nos venían del franquismo y que introducían profundas discriminaciones entre mujeres y hombres fueron siendo revisadas, se sometió todo el ordenamiento jurídico a un profundo proceso de revisión normativa para eliminar las discriminaciones que todavía existían en la propia ley, que colocaba a la mujer en una situación de sumisión con respecto al hombre. Pero ¿qué más nos dice este artículo? Sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Cuando nos habla ya de la prohibición de discriminación, aquí ya no solo vamos a la igualdad formal que la propia ley genera, porque la ley coloque a la mujer en una situación discriminada, o sea, subordinada. Aquí estamos hablando también de las discriminaciones indirectas, de esas discriminaciones más sutiles, esas que se producen, aunque la norma sea neutra, por el modo en que se aplican las reglas. De esto tenemos muchos ejemplos en la judicatura. No sé si Fernando nos ha contado algún ejemplo en la jurisdicción laboral, pero hay un caso a mí que me encanta, que es el de las camareras de piso. Os digo para que entendáis un caso de discriminación indirecta. Los salarios de una determinada empresa que tenía camareras de piso y camareros de barra estaban determinados de tal manera que los complementos salariales asignados al camarero de bar al grupo camarero de bar eran superiores que los complementos asignados al grupo camareros de piso. Ahí cualquiera que hubiera sido camarero de bar hubiera tenido esos complementos, cualquiera que hubiera sido camarero de piso hubiera tenido estos complementos. La norma no hacía una discriminación, porque no la había. ¿Qué ocurría? En proporción, ¿cuántos camareros varones había y cuántas camareras mujeres había? Pues el colectivo de camareras era fundamentalmente femenino y el de camareros. ¿Y cuál era la diferencia en titulación, formación, horas de trabajo, dedicación? ¿Cuál era la diferencia? O dureza del trabajo, o la propia dureza del trabajo. Ninguna. Estaban exactamente en el mismo nivel, en la misma escala, en el mismo nivel, tipo de formación. La única diferencia es que un colectivo estaba muy feminizado y el otro estaba muy masculinizado. Y solo esa diferencia ya marcaba una importante diferencia en el salario que venían cobrando los camareros de bar, por el hecho de ser camareros de bar.
Esto se corrigió por el Tribunal Supremo y que nos dijo que esto era una discriminación indirecta clara y que había que pagar exactamente lo mismo porque se trataba de trabajos equivalentes, no el mismo trabajo, pero sí de trabajos equivalentes. Os cuento esto para que entendáis un poco lo que significa discriminación indirecta. Ahí la norma se aplicaba por igual a hombres y mujeres, pero la aplicación de la norma, tal como estaba diseñada, conducía a que las mujeres estuvieran en una situación de inferioridad, perjudicada, en una situación peor. Vale. Estos son los dos artículos fundamentales que han de inspirar toda la legislación, que se recogen en la Constitución y que han de inspirar toda la legislación y de la que parte, es como el tronco del que parte todo el principio de igualdad aplicado sobre el ordenamiento jurídico español. ¿Vale? Por otra parte nos encontramos, vamos a ir avanzando, avanzamos en el tiempo y ya nos vamos directamente a la universidad, que es de lo que tenemos que hablar hoy. ¿Qué nos dice la Ley de Universidades, la Ley Orgánica de Universidades del 2001? No recoge ni una sola mención en el 2001, ni una sola mención, fijaos si es importante la universidad, ni una sola mención a la aplicación del principio de igualdad ni al principio de igualdad. No recoge mención ni a perspectiva de género, ni a estos conceptos de los que ya estamos acostumbrados a hablar, que hemos integrado ya en nuestra cultura común, ordinaria, habitual. En el 2001, la Ley de Universidades no hace ninguna mención a la integración del principio de igualdad. ¿Qué nos dice? Y esto es muy importante, daos cuenta. ¿Qué nos dice el artículo 1 sobre las funciones de la universidad? ¿Cuáles son las funciones de la universidad? La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, creación, desarrollo y transmisión de la ciencia, la tecnología y la cultura, preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos o para la creación artística, la difusión, valorización y transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y el desarrollo económico y la difusión del conocimiento y la cultura a través de la formación a lo largo de toda la vida. Nada menos. O sea, la universidad va a formar a las personas, va a proporcionar la formación que necesitan aquellas personas que están llamadas a ocupar los puestos de máxima responsabilidad dentro de nuestra sociedad. Evidentemente, creo que esto es evidente, las personas con titulación universitaria en general son las que ocupan los puestos de responsabilidad en todos los ámbitos de la vida, pero además es la fuente de creación, de ciencia, de cultura, de investigación y además es fuente de difusión y divulgación, es la que transmite nuestra cultura, nuestro conocimiento y nuestra forma de entender la vida a las generaciones que nos van siguiendo. Daos cuenta si la universidad es importante. Es importantísima. La universidad es un elemento clave en cualquier sociedad. La educación en general, el sistema educativo, pero la universidad como institución llamada a formar a las personas que van a ocupar los puestos dirigentes en esa sociedad, con más motivo todavía. Y sin embargo, en la ley de 2001, nada se dice de la universidad como promotora, difusora o divulgadora o aplicadora directa del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Y es increíble que en el 2001, que es antes de ayer, estuviéramos aquí todavía. La primera ley que de manera clara, directa y muy taxativa nos habla de la incorporación del principio de igualdad a la educación, y además muy taxativa, de hecho es la más taxativa de todas, es la muy polémica y muy valiente Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que nos dice en su artículo, perdonad que lea, pero es que esto lo tengo que leer, en su artículo 4.7 nos habla de los principios y valores del sistema educativo. Y tiene un apartado séptimo que costó mucho introducir, de hecho no estaba en el anteproyecto y hubo mucha negociación política hasta que se consiguió introducir. Y nos dice que las universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal. Este es el artículo más claro, más valiente y más taxativo que encontramos a fecha de hoy en el ordenamiento jurídico sobre la necesidad de incorporar la igualdad en la educación sin ningún tipo de miedo, restricción o complejo. O
Señores, si la igualdad es un valor fundamental recogido en nuestra Constitución, si los poderes públicos tienen la obligación de promover las condiciones para que esa igualdad sea efectiva, lo primero que tenemos que hacer es formar a la sociedad en igualdad y transmitir la igualdad, transmitir los conocimientos, generar y transmitir conocimientos en esta materia. ¿Y esto quién lo hace? Según la ley de universidades, el artículo 1 de la ley de universidades, esto lo hace la universidad. Con lo cual, señores, no es tan difícil. Si ponemos en común, si cruzamos la Constitución con la ley de universidades, la consecuencia es evidente, no puede ser otra. Es esto, las universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos, especialmente aquellos, y ciudadanas, perdonad, toda la ciudadanía, especialmente aquellas personas que están llamadas a dirigirla, tienen que conocer cómo se aplica el principio de igualdad, cómo está estructurada desde el punto de vista de género nuestra sociedad, cómo corregir las desigualdades, qué significa la igualdad. Si queremos una sociedad que incorpore el principio de igualdad como principio rector básico, tenemos que conocer lo que es la igualdad, tenemos que conocer cómo se aplica, tenemos que conocer dónde nos está aplicando, tenemos que conocer las deficiencias. No, porque si no, no lo vamos a poder aplicar, si no lo conocemos. Y esto no vale solo para los juristas, que es evidente que lo tenemos que conocer. También vale para las personas que estén estudiando profesiones de humanidades, porque van a transmitirlo a través de la cultura, a través del arte, pero también vale para las personas que vayan a programar un ordenador y que sepan entender, si yo meto este algoritmo voy a generar esta consecuencia que decía ayer Isabel, voy a generar una consecuencia, estaba ayer Isabel, una cosa muy graciosa, que están estudiando inteligencia artificial aplicada a la poesía. Entonces metieron toda la poesía clásica que existe y pusieron a la inteligencia artificial a escribir poemas. ¿Cuál fue el resultado? Unos poemas machistas que te caes que te caes de culo. ¿Por qué? Pues porque, claro, hay un sesgo muy claro en todo lo que había antes. Entonces, si lo metes en un algoritmo, el algoritmo no discrimina, no se da cuenta del sesgo, no ve. Entonces, en esta formación le tiene que llegar a todos, porque si queremos una sociedad que aplique el principio de igualdad, todos tendremos que saber qué es el principio de igualdad y cómo se aplica. Es el artículo 4.7 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es la 1/2004. Después de esta ley nos llega la Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, que dedica un artículo entero, el artículo 25, a la educación superior, a la educación universitaria. ¿Qué nos dice el artículo 25? Nos dice, en el ámbito de la educación superior, las administraciones públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. En particular, y con tal finalidad, las administraciones públicas promoverán la inclusión en los planes de estudios en que proceda de enseñanzas en materia de igualdad, la creación de posgrados específicos, la realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia. Los que no sois juristas, es posible que no notéis el pequeño matiz que se produce desde el artículo que os he leído antes a este. El artículo que os he leído antes, el de la Ley Orgánica, el de la Ley Integral para la Violencia de Género, este nos dice que las universidades incluirán en todos los ámbitos académicos formación, docencia e investigación en igualdad de género. Es una obligación, es taxativo, no promoverá, fomentará, ayudará, no, incluirán en todos los programas académicos formación en igualdad. Esta es una obligación absolutamente vigente y ineludible. ¿Y eso nos puede hacer levantar todos los planes de estudio? Debería, sí, debería. Podríais fondarlo en esto perfectamente, porque este artículo no ha sido derogado. Y además este artículo, al ser una ley transversal quiere decir que es una ley que no es una... Las leyes de igualdad han adoptado esta técnica legislativa que yo creo que es muy, muy adecuada, y es, en vez de limitarse a regular en un ámbito muy concreto de la realidad, el Código Penal, ¡pum!,
o la educación en los... No, regulan sobre todas las materias que se consideran necesarias para poder aplicar adecuadamente o para poder abordar de manera adecuada una determinada materia, la violencia de género, la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Tenemos una... A ver, ¿qué nos pasa desde la Ley Integral de Violencia hasta la Ley Orgánica de Igualdad? Pues nos pasa que de esta obligación taxativa ineludible y además muy amplia, incluir en todos los ámbitos académicos, todos, o sea, es que no podía ser más taxativo el precepto, pues ya pasamos a... Vamos a fomentar la enseñanza y la investigación sobre el significado del principio de igualdad entre mujeres y hombres y pasamos en vez de tener que obligatoriamente incluir en todos los ámbitos académicos formación en igualdad, pasamos a, que esto hace mucha pupa, a Magdalena, a Isabel, a todas las que trabajan en igualdad en el ámbito universitario. De aquí pasamos a la inclusión en los planes de estudio, atención, en que proceda. En los que proceda. ¿Y quién dice en cuáles procede y en cuáles no? Pues la universidad, porque tenemos aquí la autonomía universitaria, que es otro derecho fundamental absolutamente necesario para la formación de una ciudadanía con espíritu crítico y con capacidad crítica. Ahora bien, aquí quizá la Ley Orgánica de Igualdad se quedó un poquito corta. Se nos quedó un poquito corta, sobre todo porque ya se había dado el paso, si ya te lo habían dado, si ya se habían lanzado a la piscina, porque ahora nos echamos para atrás. Obviamente esto es objeto de la negociación política, esto es fruto de la negociación política. Ya os dije que costó mucho meter el apartado 7, este famoso, el de la Ley Integral contra la Violencia de Género, y cuando llegó la Ley de Igualdad, pues no debió haber consenso político para pronunciarse de manera tan taxativa. Claro, en los planes en que proceda, ¿esto quién lo tenía? Porque es evidente que todo lo que os estoy contando son preceptos muy generales. Lo que es bastante normal cuando se trata de leyes orgánicas, son preceptos generales que luego se tienen que desarrollar, porque tú no puedes aplicar así un precepto legal, así, es difícil de aplicar, es muy amplio, es muy general, eso tiene que ser desarrollado y esto tenía que haber sido desarrollado a través de disposiciones de nivel inferior a la ley, reglamentos, que son las normas que hace el Ejecutivo, para aplicar las leyes dan, por así decirlo, las directrices básicas, y estas directrices básicas luego se concretan y se aplican de manera específica a través de otras disposiciones de rango inferior que hace ya el Ejecutivo y que están dirigidas a aplicar esa directriz específica a este ámbito sectorial concreto. ¿Vale? Bueno, pues ¿dónde se tendría que haber aplicado? ¿Dónde se tendría que haber dicho cuáles son los planes de estudio en que procede incluir formación en igualdad? Que en mi opinión son todos, pero bueno, ahora iremos. Pues en el Real Decreto, lo tengo por aquí, pero no sé dónde ahora. A ver, vais a perdonar, porque una cantidad de papeles imponente. A ver, aquí está. El Real Decreto 1393 de 2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que es el Real Decreto que regula los planes de estudio. Y este Real Decreto, en su preámbulo, nos dice que finalmente se tiene que tener en cuenta que la formación en cualquier actividad en cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal, de fomento de la cultura de la paz. Evidentemente, esto es evidente porque lo dice la Constitución, obviamente. Lo importante no es que diga esto en el preámbulo, porque esto ya está dicho. Lo importante es, vale, muy bien, pero ahora a ver cómo me lo concretas. Concrétame esto en los planes de estudio. ¿Y qué nos dice? Nos dice que entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, los planes de estudio deberán tener en cuenta,
deberán tener en cuenta que cualquier actividad profesional debe realizarse desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de hombres y mujeres, debiendo incluirse en los planes de estudios en que proceda. Otra vez volvemos a los planes de estudios en que proceda. ¿Qué hace el Real Decreto este? Pues el Real Decreto establece una serie de requisitos mínimos para la configuración de los grados universitarios, de los máster y de los posgrados. Y cuando regula los grados universitarios, que ahí es lo importante, porque cuando estamos hablando de los principios que rigen nuestra sociedad, es que no estamos hablando de un detallito, de que, a ver, vamos a ver cómo se regulaban los títulos nobiliarios en el siglo XVI. Esto es una cosa de detalle, estupendo para un doctorado. Estupendo para un estudio de investigación. No, estamos hablando de uno de los principios que deben regir absolutamente todas las actividades de nuestra vida, que deben regir nuestra vida en todos los ámbitos. Entonces, pues, no debería estar formado en esto todo el mundo, igual que todo el mundo debería estar formado en derechos humanos. ¿No que queremos una sociedad de derechos humanos? Si queremos una sociedad de derechos humanos y derechos fundamentales, tendremos que enseñar a la gente lo que son los derechos humanos, cómo se aplican y qué cosas no se deben tolerar jamás, ¿no? Y esto deberíamos enseñar a todos los ciudadanos, porque es la clave, es la base de lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Si queremos una sociedad igualitaria, que respete la igualdad entre mujeres y hombres, tendremos que enseñar el principio de igualdad. ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica? ¿Dónde está fallando? ¿Cuáles son las discriminaciones que nos encontramos? ¿Qué soluciones habría que adoptar? ¿Qué actitudes no se deben promover? ¿Qué actitudes sí se deben promover? Y esto no es básico, ¿no os parece? Yo es que lo veo tan evidente, es tan evidente y sin embargo genera una resistencia tan enorme que yo no. Me sorprende mucho cuando lo veo en mis compañeras, en mis compañeros, en la judicatura, por supuesto, la resistencia que hay a recibir formación en igualdad. Lo hablábamos ayer, Fernando y yo, porque en la judicatura, bueno, ahora os cuento lo de la judicatura. Vale, pues este Real Decreto, cuando configura los grados universitarios, que sería ahí donde habría que formar a todos y todas, todo el alumnado entero de la universidad tendría que estar formado en esto, es evidente, si son las reglas básicas de la convivencia. Pues distingue entre varias ramas del conocimiento, en concreto, a ver, esperad que os los diga, son artes y humanidades, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, ingeniería y arquitectura. Todo el saber y la enseñanza universitaria de los grados se divide en estas 5 ramas. Y dentro de esas ramas, el propio Real Decreto establece una serie de materias que se consideran básicas, troncales, que cualquier licenciado en Artes y Humanidades tiene que haber estudiado al menos un 60% de estas asignaturas que aquí, o sea, de estas materias que aquí se incluyen. Bueno, pues os podéis creer que la igualdad y los derechos humanos no aparecen en ninguna de estas materias básicas, pero es más, es que no aparecen en las ciencias jurídicas. O sea, derechos humanos... No está conectado a ninguna red wifi, así que ahora no. Perdón. Ha cobrado IVA propia. Entonces, ni siquiera en derecho, ni siquiera en los aprendizajes jurídicos es obligatorio, es troncal, es básico aprender derechos humanos e igualdad. Cuando los juristas somos los que estamos llamados a conocer esas normas que rigen la convivencia, el derecho son las normas que rigen la convivencia, y la sociedad europea actual es una sociedad fundada que se estructura en torno o se construye en torno a los derechos humanos y no se considera una materia básica en las ciencias jurídicas. A mí que vean y me lo explique, de verdad que venga alguien y me lo explique. Y nos vamos a la ley más moderna de todas, que es la ley orgánica. Espera. Es la ley orgánica
La 8, no me sé el número todavía porque la vi mucho como anteproyecto, pero la 8 del 21 de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que también entra en la educación superior, como no podía ser de otra manera, le dedica un artículo entero, le dedica 2 artículos, el 36 y el 37, pero una vez más, y ahora ya que sabéis el matiz, ya lo podéis reconocer, os lo leo. Los centros de educación superior promoverán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en derechos de la infancia y la adolescencia en general y en lucha contra la violencia ejercida sobre los mismos en particular. En concreto, los ciclos formativos de grado superior, grado y posgrado y los programas de especialización de las profesiones sanitarias, del ámbito social y del ámbito educativo, de periodismo, ciencias de la información, del derecho y de aquellas otras titulaciones conducentes al ejercicio de profesiones en contacto habitual promoverán la incorporación en sus planes de estudios. Aquí ya sí nos dice, aquí ya nos está diciendo cuáles son, al menos nos da una indicación de los planes de estudios en que procede, pero tampoco se moja, tampoco dice, incluirán, oiga usted, los planes de estudio de estos grados tienen que incluir formación específica en infancia, adolescencia, perspectiva de infancia, perspectiva de adolescencia. No, se quedan ahí en el promoverán, la inclusión, si les parece bien, a los señores que decidan en la universidad, en la elaboración de los planes de estudios. Esto es un contrasentido, claro, yo soy jurista, a lo mejor soy muy cuadriculada, pero como jurista a mí esto me parece un contrasentido enorme. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el incluirán y el promoverán? Pues os voy a contar un ejemplo que tengo muy cercano en la propia carrera judicial, y le miro a Fernando porque él ha sido el artífice, el que ha dirigido esta formación. La ley orgánica del Poder Judicial fue modificada en el año 2019, el 18, final, en diciembre del 18. Y fue una ley orgánica sobre medidas adicionales para la implementación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es la Ley Orgánica 5 del 18, a quien le interese, pero esta ley orgánica hace una cosa que no se había hecho hasta ahora, nadie se había atrevido a poner este cascabel, y lo hacen con la judicatura, no con la universidad, que a mí me deja pasmada, lo hacen con la judicatura. En la judicatura la formación continua, la de las personas que integramos la judicatura, es siempre voluntaria. No nos obligan a hacer formación continua, en otros países sí, pero en España no se obliga a hacer formación continua. Pero esta ley, y eso era pues, poner un cascabel muy gordo. ¿Qué hizo esta ley? Esta ley dijo, muy bien, necesitamos, como agua de mayo, formar a la judicatura en perspectiva de género. Como no podemos hacer la formación obligatoria porque no se puede, vamos a hacer una cosa, la vamos a exigir para la especialización. Dentro de la carrera judicial hay especializaciones. ¿Y qué hicieron? Decir, si te quieres especializar en civil, penal, mercantil, claro, esto es un paso muy importante para la carrera profesional. Es necesario acreditar haber recibido formación en perspectiva de género. Y la ley lo dijo así, cuando el legislador se quiere mojar, se moja. Y aquí se mojó. Y dijo, aquí no se especializa nadie si no acredita tener formación en perspectiva de género. Esto fue un bombazo en la carrera judicial, nos van a adoctrinar, nos van a lavar el cerebro, esto es un atentado contra la independencia judicial, esto es un atentado contra la independencia judicial. Dar formación a jueces y juezas en perspectiva de género, igualdad entre mujeres, eso es atentar contra la independencia judicial, porque tú no puedes oír hablar de lo que es el principio de igualdad. Es como decir, yo es que no puedo ir a hablar de derechos humanos porque me vas a perturbar mi independencia. Pero ¿cómo vas a aplicar bien el derecho si no sabes de derechos humanos? ¿Cómo vas a aplicar bien el derecho si no sabes de igualdad? Pues pero qué independencia, ni qué porras tendrás que saber, esto es formación. Bueno, total, diseñamos el curso, bueno, aquí Fernando le pedimos por favor que coordinas este curso, y el primer año fue una resistencia brutal, pero la gente lo pidió porque no le quedaba más remedio.
y se formaron más de 1000 compañeros y compañeras. Bueno, pues ahora es probablemente el curso mejor valorado de toda la formación continua, porque la gente se da cuenta de que esto no es adoctrinamiento, es conocimiento sobre derechos fundamentales y sobre una parte muy importante de nuestra estructura jurídica que debería impregnar todas las leyes. Y cuando se dan cuenta de que esto es más importante, o sea, que esto es conocimiento, que si no conocemos esto no vamos a poder aplicar bien la ley, que luego tú ya verás cómo aplicas la ley, pero que tienes que conocer esto, que es un tema de conocimiento, de información, de formación. Cuando te das cuenta de esto, entonces ya se te van todos los prejuicios y todas las tontunas, perdón por ser, se te van todos los prejuicios y te das cuenta de que, pues sí, claro, la formación en derechos humanos, la formación en igualdad, tiene su importancia. Y este es el paso que no se ha dado todavía, bueno, que sí se dio, que por supuesto sí que se ha dado, y además he leído 2 o 3 artículos que defienden la posibilidad de exigir que las universidades, en el ejercicio de la autonomía universitaria y por aplicación del artículo 4 de la ley integral, incluyan en todos sus planes de estudios, en todos, formación en igualdad y perspectiva de género. Bueno, pues esta es la... Estoy enrollando un poco. Esta es la legislación, la normativa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues a ver... ¿qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que debería, qué es lo que está ocurriendo en materia de igualdad en la universidad y qué debería hacerse? Yo me fui la Ley Orgánica de Igualdad está desarrollada por el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, que todavía no se ha actualizado, con lo cual seguimos funcionando con el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Dije, bueno, el diagnóstico, claro, va a estar obsoletísimo, porque se hizo en el 2014, en 2013, pues no, sorpresa, no está obsoleto. Mala señal, no está obsoleto. ¿Qué nos dice en el ámbito de la educación? En el ámbito de la educación nos dice, enfoca el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, enfoca sus esfuerzos en 3 direcciones. En primer lugar, en las políticas de igualdad dentro de la propia universidad. ¿Políticas de igualdad para qué y por qué? Políticas de igualdad porque los datos, el análisis estadístico que nos muestra que existe una segregación por género, tanto horizontal como vertical dentro de la universidad. ¿A qué me refiero con segregación por género vertical? Pues me refiero a que mientras que el número dentro del profesorado, en los niveles más bajos a ver si ayudante doctor o contratado doctor, oye, me hago un lío, en los niveles más bajos, ayudante doctor y contratado doctor, en estos niveles hay una paridad, en general, en la universidad hay una paridad, entre mujeres y hombres. Conforme vamos subiendo en la escala, y digo que esto es exactamente igual en la judicatura, conforme vamos subiendo en la escala, pues ya a profesores titulares y no digamos ya a cátedras, el número de mujeres se va reduciendo. Hasta llegar a la cátedra, y en la cátedra que nos encontramos con a fecha de hoy, en el año 2012 había un 18, a ver, perdonad. En el 11 había un 18,4% de mujeres catedráticas. Según el último informe que he conseguido de la educación en cifras, la cifra ha subido hasta un 22%. 4 puntos en 10 años. ¿Por qué hacen falta políticas? ¿Qué hace falta hacer aquí? Claro, esto siempre lo primero que hay que hacer, evidentemente. Cuando esto se ha movido tan poco, pues algo está pasando, ¿no? Algo está pasando cuando las mujeres no acceden a los puestos más altos dentro de la universidad, dentro del profesorado docente.
habrá que saber qué es lo que está pasando. Voy a hacer un paralelismo con la judicatura, porque esto en la judicatura nos pasa exactamente igual, andamos siempre a vueltas con él, porque estamos igual, ¿eh? Paridad en los niveles más bajos, en los juzgados de base, en los órganos unipersonales, y sin embargo en el Tribunal Supremo estamos en un 20%. De verdad, el paralelismo no podía ser más claro. Y los porcentajes intermedios también son parecidísimos, estamos exactamente en las mismas. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues esto se ha explicado de muchas maneras. Inicialmente se decía, no, es por la antigüedad. Claro, la universidad, o sea, la cátedra era un ámbito muy reservado a los hombres, muy masculinizado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, hombre, hasta que las mujeres que se han incorporado más tarde y están haciendo unas carreras profesionales potentes, ya un poco más tarde, hasta que se incorporen, lleguen ahí, pues van a pasar unos años. Eso en la judicatura era idéntico, se decía lo mismo. ¿Qué pasa? Que ya han transcurrido esos años. Y han transcurrido esos años y seguimos igual. Y ahora sí tenemos muchas mujeres, profesoras de universidad o magistradas, como aquí yo misma, con la antigüedad suficiente, con los años con la edad suficiente, la antigüedad dentro de la carrera, en este caso la antigüedad dentro de la universidad suficiente, con la antigüedad, en el caso de la judicatura, en la jurisdicción, o sea, en un determinado ámbito, la especialización, con sexenios de investigación, ya sí que hay mujeres, o sea, ya la antigüedad no me vale, porque ya sí hay mujeres que reúnen todos esos requisitos para acceder a esos puestos y, sin embargo, ese incremento de mujeres que reúnen los requisitos no se está reflejando en las mujeres que de hecho acceden. También se dice, y esto tiene más, yo creo que esto tiene más, es más verdad, que las mujeres sufren grandes parones en sus carreras profesionales como consecuencia del cuidado de familiares. Ojo, que siempre se asocia con cuidado de hijos, pero aquí vale todo, familiares mayores, familiares dependientes por razón de discapacidad, aquí entra todo. Y esto también tiene una parte de verdad, pero tampoco podemos echar toda la culpa de esto, porque sí hay muchas mujeres también que, a pesar, sobre todo de mi generación, de mi edad, somos muchas las mujeres que, a pesar de haber tenido hijos, a pesar de haber asumido el cuidado de nuestros hijos, hemos continuado haciendo, o sea, nos hemos matado, esa es la verdad, por el camino, pero sí que hemos llegado a construir unos currículos profesionales pues muy cercanos o casi iguales a los de nuestros pares varones. Y aún así tampoco se refleja en las cifras de mujeres en estos cargos de máxima responsabilidad. ¿Qué está ocurriendo? Pues sí. Sí, no sé si han podido comprobar que ha salido un estudio recientemente de la propia Universidad Complutense respecto a las desigualdades que se han originado a raíz de la pandemia de COVID-19. Y tengo el estudio aquí delante. Ha habido dos estudios. Ilústranos, que me interesa muchísimo, y luego me vas a dar la referencia. Sí, comentan que esto se hizo un estudio sobre una base de 1.691 profesores de la Complutense y bueno, uno de los resultados que obtuvieron es que ellos dedicaron 5 horas semanales más a la docencia que ellas, las profesoras, y que de media han trabajado 1,86 artículos respecto a ellas que han trabajado 1,33. Además de los textos en revistas especializadas que siguen siendo mayores en los hombres que las mujeres. Y esto repercute en la brecha académica sobre todo además en la pandemia. Nosotras hicimos uno de la Unidad de Igualdad pasando encuestas durante la propia pandemia y no tanto a la docencia, cuánto dedican a la docencia. Lo que comprobamos es que mientras ellas se dedican a la docencia y a atender a los hijos e hijas menores en su propia docencia que reciben, de hecho fue María quien sacó todos los datos, que la tenemos aquí. Y ellos escribían, ¿vale? Entonces, sobre la producción científica ha aumentado considerablemente porque ellos se dedicaban a investigar y se dedicaban a escribir y las mujeres escribieron menos artículos precisamente porque estaban impartiendo docencia, haciendo tutorías y además con los menores
que ya nos dicen que no hay que dejarlos solos con los ordenadores, ¿no? Que no puedes dejar a un niño o una niña con un ordenador, porque estaban recibiendo docencia de sus coles, con lo cual se dedicaban además a estar ahí viendo cómo esos niños y niñas recibían docencia. O sea que es que el tema de la atención, del cuidado y demás es básico. Es básico, pero yo te digo, pero además me estás hablando de una época, claro, me estás hablando, efectivamente, si tengo que juzgar por mi propia experiencia y las de mis compañeras, lo suscribo 100%. ¿Por qué ha ocurrido durante la pandemia? La pandemia ha sido un tiempo muy especial. A ver, aquí os estoy descubriendo el mundo. La pandemia ha sido un tiempo muy especial. Un tiempo muy especial en el que ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Las mujeres de vuelta para casita. A mí el teletrabajo me pone los pelos de punta. Las mujeres de vuelta para casita. Bueno, y los hombres, pero aquí lo que importa es que las mujeres de vuelta para casita. Los abuelos no pueden cuidar de los niños. Cuidadoras externas, olvídate. Coles cerrados y guarderías cerradas. ¿Cuál ha sido la dinámica que se ha impuesto durante la pandemia? Esto que te estoy contando yo no ha valido durante el tiempo de pandemia, porque si yo he podido hacer mi currículum profesional ha sido gracias a mucha ayuda externa. En mi caso la corresponsabilidad brillaba por su ausencia, como en muchas casas, y ha sido gracias a ayudas externas de personas que han cuidado de mis hijos, de mis padres, de los otros abuelos, del colegio, actividades extraescolares. Quita todo eso. Eso que te está diciendo, esos datos que tú estás diciendo, ¿qué me están contando? ¿Qué historia me cuentan? ¿Sabes qué historia me cuentan? Me cuentan la historia de la corresponsabilidad en España, que brilla por su ausencia. Porque cuando desaparecen los cuidadores, cuando desaparecen los coles, cuando desaparecen los abuelos, entonces ¿qué pasa? Que los hombres escriben 5 puntos no sé cuántos artículos más, trabajan 4,8 horas más al día y publican 37 publicaciones, mientras las mujeres están que les va a dar un infarto de miocardio, mientras escriben, como en mi caso, un estudio sobre custodia compartida, a la vez que subo corro para poner la lavadora, ayudo a mi hijo con el ordenador, con un tema que estaba estudiando él en primero de bachillerato. Equilicua. Esto ha sucedido durante la pandemia y te lo digo, no te lo digo solo por mi experiencia personal o porque yo sea muy militanta y muy feminista, que también lo soy, pero no te lo digo por eso, te lo digo porque también nos hemos encontrado, y esto es una cifra, una cosa muy curiosa, con dos factores, o sea, dos fenómenos que han sucedido. Me estoy saliendo del tema por completo, oye, perdonadme si me estoy saliendo del tema, pero os voy a contar dos cosas que nos hemos encontrado desde en la judicatura. Durante la pandemia esperábamos que hubiera un boom, una explosión de violencia de género. Pues no. Las cifras de violencia de género bajaron durante la pandemia. Durante el periodo de confinamiento decíamos, bueno, claro, es que no pueden salir a denunciar las mujeres porque no se atreven. Y es cierto, no se atreven. Pero ese periodo de confinamiento estricto cesó. Y entonces ya se podía salir, no había ningún problema en ir a denunciar. Y todos los servicios asistenciales estaban funcionando y aún así las cifras de violencia no subieron. Y no subieron ¿hasta cuándo? Hasta este año, que sí se ha producido este año el estallido de violencia en estos últimos 3 meses. ¿Coincidiendo con qué? Con la apertura. Con que todo el mundo deja el teletrabajo y vuelve a los trabajos. Y se puede volver a salir. Y se puede volver a ir a un cine, y se puede volver a ir a un bar, y se puede volver a ir. Cuando de pronto la mujer la vuelves a sacar de casa. Y esto sí ha generado un repunte gravísimo de violencia de género, del que estáis oyendo hablar todos los días en los medios de comunicación y con el que estamos muy preocupados en el observatorio. Un repunte, ¿por qué? Porque ¿y qué significa este repunte? ¿Qué nos está confirmando? Esta tendencia, desde mi punto de vista, yo no soy socióloga, sé que aquí hay sociólogos y sociólogas, pero a mí, desde mi punto de vista como jurista, y por el contacto que tengo con la realidad a través de mi realidad, de ejercicio de mi profesión, esto que nos dice que la base, lo que es la causa primera de la violencia de género es la necesidad de control que el hombre tiene sobre la mujer.
mientras la mujer ha estado controlada en casa, haciendo lo que debería hacer y atendiendo a sus obligaciones, también profesionales, y tú, fenomenal, tú trabaja, pero también estás aquí en casa conmigo, con los niños, o sea, estamos aquí como una familia, debería estar. Ahí la cosa se relaja. Cuando tú empiezas a salir otra vez, a irte a la universidad y no estás en casa cuando yo llego y me encuentro con todo manga por hombro y a lo mejor no sé dónde te has ido, si te has ido a cenar o a comer o con no sé quién, ¡pum! Y esto nos lo está diciendo los datos, ¿eh? Las cifras. Es verdad que el análisis lo hago yo, pero las cifras me lo confirman. Otra cosa muy curiosa, que se incrementó mucho durante la pandemia, y no solo durante el confinamiento estricto, sino durante la pandemia. En los divorcios, hubo menos divorcios, pero aumentó mucho la custodia compartida, las custodias compartidas por acuerdo. Y aquí jugaron dos factores. Por un lado, que las mujeres estaban al borde de su capacidad de desempeño, porque eliminados los cuidadores, los colegios y eliminado toda la ayuda externa, es verdad que a las mujeres, si ya se nos hacía bola antes con toda esa infraestructura, sin esa infraestructura la bola nos estallaba. Y por un lado eso, y por el lado de los hombres, la parte económica, muchos hombres en situación de ERE, bueno, y muchas mujeres en situación de ERE, de ERTE, ingresos muy reducidos, y la imposibilidad de muchas mujeres de hacerse cargo económicamente de sus criaturas a tiempo completo, sin una pensión importante que el hombre no podía pagar. O sea, fue una forma también de repartir los gastos. Esto respondió a una situación de absoluta necesidad. Esto también nos indica que todavía en España la corresponsabilidad es una asignatura pendiente. Creo, vamos. El peor indicador, de leche, se ha citado aquí, lo citado ayer Miguel Lorente. El EIGE es el Instituto Europeo de Igualdad de Género. Uno de los peores datos era el uso del tiempo. Previa a la pandemia, en el conjunto, el peor dato para España era el uso del tiempo. El único dato que ha disminuido en el conjunto de la Unión Europea y ha empeorado previo a la pandemia es el uso del tiempo. Que hemos empeorado en términos cuantitativos absolutos. No quiero ni pensar lo que pasó en pandemia. Y es el último informe de ley del uso del tiempo que yo he visto. Imaginaos cómo estamos. El uso y eso se ve todos los años el Instituto Nacional de Estadística hace que no sé cómo se llama ahora mismo el informe, pero es un informe que habla de la sociedad en general, describe la sociedad en general, y es verdad que uno de los factores que se miden es el tiempo disponible para uno mismo, para ocio, para uno mismo, el tiempo del que disponemos. Y en general, los hombres, durante todos estos años, porque no sé cuándo vi el último, pero en general los hombres disponen para sí mismos el doble de tiempo diario que las mujeres. Me parece que las mujeres estaban en 2 horas y los hombres en 4,5. Si no me equivoco, ¿no? 2 y 4,5. Claro, tú fíjate si en ese tiempo, si a mí me duplican el tiempo que yo tengo disponible, lo que no hago, yo que siempre voy, que parezco momo. Por agregar, si queréis un dato más a eso que estáis diciendo, vamos, no desde un gran estudio, pero sí desde la experiencia sobre el terreno, lo que se ha hecho ha sido aplazar muchas de estas situaciones de conflicto por la pandemia. Hablo de la experiencia de un centro de servicios sociales en un ayuntamiento mediano, en el que ante la imposibilidad de tramitar las denuncias o ante la imposibilidad de recibir el asesoramiento y ante la imposibilidad que ha generado la pandemia de hacer determinadas cuestiones, se han aplazado esas situaciones conflictivas
que efectivamente algunas están aflorando ahora y algunas seguirán aflorando por algún aplazamiento. Esto explica la bajada en los procedimientos de familia, sin duda, evidentemente. Hay una bajada en los procedimientos de familia, no muy importante, pero desde luego significativa. Lo que me llamó la atención fue habiendo bajado los procedimientos de familia, como habían subido, se habían incrementado, y esto sí de manera muy significativa, los mutuos acuerdos y sobre todo los mutuos acuerdos con custodia compartida. Y pues esto sí me da también a mí mucha información. Esto que dices tú también entronca con muchos conflictos aplazados, que ocurre ahora que ya estamos saliendo, los conflictos afloran. Y cuando afloran es cuando también se produce el pico de un rebrote de la violencia de género. Va todo unido. Bueno, la violencia existía, lo que pasa es que estaba... Bueno, o estaba latente, o estaba, en muchos casos quedó ahí, se quedó como... El control... bueno, el control existía. No, por supuesto. De control. La violencia de control, esa por supuesto. Lo que no era pública. Claro. Pero estaba ahí, porque era el ejercicio absoluto del control, te tengo ahí, ¿no? Te tengo ahí, claro. Vale, esto en lo que se refiere a la segregación vertical, que me estoy enrollando mucho y no va a dar tiempo. Segregación, oye, si no estáis de acuerdo, repito, me encanta que estén en desacuerdo conmigo, porque yo he cambiado de opinión muchas veces a lo largo de mi vida. La experiencia a mí me va enseñando, la experiencia vital más que ninguna otra. Y he tenido que cambiar de opinión 400 veces en esta vida, que me parece que es una de las mayores virtudes que tiene el ser humano, la de cambiar de opinión. Segregación, hemos hablado de segregación vertical. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y en el Poder Judicial ya hemos conseguido, nos ha costado 10 años desde que lo propusimos en aquel primer plan de igualdad. 10 años nos ha costado, creo que por fin vamos a conseguir hacer un estudio sociológico para indagar en profundidad, cuantitativa y cualitativamente, cuáles son las razones por las que las mujeres no están llegando a los puestos de responsabilidad. Hay que hacer un estudio serio, muy serio, profundo, ya digo, cuantitativo y cualitativo, preguntar a las mujeres y ver por qué no llegan, qué les desanima de pedir, cuál es su experiencia, qué está pasando. Creo que esto es lo primero que deberíamos hacer y que yo sepa, yo no he visto ninguno en la universidad, en la judicatura no lo tenemos, lo vamos a hacer ahora y a partir de ahí ya podremos tomar medidas, pero lo primero que tienes que hacer para abordar un fenómeno es conocerlo, es evidente. Segregación horizontal. Pues a mí me ha sorprendido lo poco que han variado los datos. Sigue habiendo segregación horizontal en los grados o en las carreras profesionales a que se dedican las mujeres y los hombres, sobre todo en determinados ámbitos. En el ámbito sanitario hay más de un 70% de mujeres matriculadas, egresadas, en estudios de grado, de máster. También me ha sorprendido que en las carreras de ciencias que yo creo que incluyen matemáticas, físicas, químicas, en estas hay paridad. Según el último informe, hay paridad tanto en personas matriculadas como en personas egresadas, pero sin embargo, la cifra más llamativa es en informática, donde solo hay un 13% de mujeres matriculadas y egresadas. Cuando la informática va a ser clave, como desde el punto de vista de la proyección, perdón que no me salía la palabra, de la proyección profesional, probablemente informática es una de las titulaciones con mayor proyección profesional. Un 13% de mujeres, que yo no sé si decís ayer que había una, aquí en la una. ¿Qué está pasando? ¿Por qué existe esa división? Es llamativo, informática y son llamativas las ingenierías.
En las ingenierías también me parece que hay como un 20 y tantos % de mujeres, muy pocas ingenieras. Estas son carreras, la ingeniería está teniendo un papel clave pues, en la robótica, la inteligencia artificial, en todo. ¿Por qué las mujeres no eligen estas carreras? ¿Por qué las mujeres se van a carreras que están mucho más asociadas con... Donde hay un porcentaje brutal de mujeres es en el sector salud y en el sector educación. No sigue siendo, claro, no sigue siendo un desplazamiento al mundo laboral de los roles tradicionales, o me lo imagino yo, no sigue habiendo, hay un desplazamiento. Las carreras profesionales que consisten en cuidar de los demás, educar, con un perfil más tradicional de cuidados, siguen estando elegidas por mujeres, porque esto sí que es ya un tema de elección, aquí ya lo que es por elección personal. Y estas elecciones, ¿qué ocurre? ¿Por qué nos está pasando? ¿Es porque las mujeres nacemos programadas para que nos guste más la medicina o para que nos guste más? En las ciencias jurídicas estamos ahí más o menos a la par. Es verdad que ahí estamos a la par. Pero ¿nacemos las mujeres más programadas para que nos guste educar, para que nos guste? ¿Esto es biológico? Yo creo que no. Esto claramente sigue siendo una reproducción de los roles tradicionales que se siguen manteniendo, es verdad, nos hemos incorporado al mercado laboral, pero seguimos yéndonos a los roles tradicionales, pues a la mujer enfermera, la mujer profesora, la maestra, y muy pocas mujeres en la ingeniería, las máquinas y la informática. Esto, por el bien de las mujeres, yo creo que la universidad aquí sí, o sea, toda la sociedad en su conjunto debería hacer un esfuerzo por en toda la fase de orientación profesional se debería hacer un esfuerzo y explicar a las mujeres y a las niñas, a todos los que tengáis hijas, yo solo tengo hijos, pero los que tengáis hijas o sobrinas o nietas, explicar por favor que estas carreras son fundamentales, que por ahí es por donde va a ir avanzando el mundo este digital en el que nos estamos metiendo, la revolución digital va por ahí. Si solo hay un 13% de mujeres capacitadas de verdad y formadas para incorporarse a ese nuevo mundo tecnológico y digital, se rumia la tragedia. No sé cómo decirlo. Sí, en la magistratura, bueno, mayoría, somos una mayoría pequeñita, somos un 54%. O sea, yo cuando hablo de disparidad, un 54 para mí me parece, 54% de mujeres me parece paridad. Es verdad que la tendencia va hacia una feminización muy clara, porque en las últimas promociones vamos con 70% de mujeres, es verdad. Sí, es verdad que también influye mucho el tema de las oposiciones, porque yo tengo la impresión de que a las mujeres nos han preparado más en general, o sea, toda la sociedad eso lo decía un compañero mío de promoción, de judicatura, porque éramos 70% chicas y 30% chicos, y él decía, bueno, claro, y esto es interesante desde el punto de vista que estamos hablando, dice, es que vosotras, a ver, en vuestro caso, si después de estudiar la carrera de Derecho os ponéis a opositar a judicatura nada menos, todo el mundo os aplaude y le parece estupendo y opina, qué tía más lista, qué tía más preparada, y tiene como un respaldo social de la familia y tal. Sin embargo, los chicos, y esto sí es verdad, que él lo decía, pero yo lo vi en 2 compañeros míos de preparador, los chicos es como, mira, y ahora 4 años más de estudiar, ¿y cuándo te vas a poner a trabajar? ¿Y cuándo vas a empezar a ganar dinero? ¿Y tú cuándo vas a empezar a hacer algo serio? Y esto yo, en mi época, es verdad, yo aquí no te estoy hablando de cifras porque no lo sé, pero de casos concretos de compañeros míos que los chicos sí que tenían mucha más presión y se suspendían una vez ya volver a presentarse, que muchos de ellos tenían mucha más presión, mucha más presión social en general. Vale, políticas de igualdad para combatir esta segregación horizontal, porque esta segregación horizontal nos puede traer consecuencias muy negativas a las mujeres, como es evidente. Las titulaciones más demandadas ahora mismo son las titulaciones STEM y tenemos a muy pocas mujeres. Vamos a volver a tener un retroceso como no consigamos informar a las niñas de que es estupendo
de que es estupendo. No hay que lavarles el cerebro, simplemente informarlas. Oye, si a las niñas también les gustan los videojuegos, les gustan las redes sociales, les gusta la informática, o sea, les gusta el ordenador, el teléfono y la tablet, pues igual, pues lo mismo. Pues vamos a hacer una buena orientación profesional. Y vamos a hacer estudios de por qué está pasando esto y vamos a tratar de adoptar medidas que funcionen. Políticas de igualdad, ¿para qué más? Pues políticas de igualdad, hay una que es muy importante, que se nos olvida, que son las que desarrollan aquí Magdalena e Isabel. Si decimos que estamos en una sociedad comprometida con la tolerancia cero ante la violencia, ¿verdad? Eso lo oímos continuamente. Bueno, pues el problema es que la cosa es que cuando oímos hablar de violencia de género solo pensamos en la violencia que se produce dentro de la pareja, en el ámbito doméstico o en la expareja. Pero no, señor, la violencia de género es mucho más. Y hay una manifestación de la violencia de género que se produce en el ámbito, en el ámbito laboral o en el ámbito universitario, muy relevante, que es el acoso por razón de sexo y el acoso sexual, el acoso sexista. Hay que desarrollar políticas adecuadas, desarrollar unidades de igualdad y políticas adecuadas para evitar que esto se produzca. Porque esto se sigue produciendo. Nosotros lo hablábamos también ayer en la judicatura. Estamos teniendo ahora varios casos y además esto solo ocurre con mujeres, con magistradas, no ocurre con hombres, de magistradas que, por un lado, se han incorporado a un mundo de hombres, han hecho suyos, sé que ayer os estuvo hablando Miguel Lorente de las masculinidades, pues han hecho suyos los valores estos de la masculinidad, se han incorporado a un mundo de hombres, han incorporado ellas estas actitudes y estos valores, los han exagerado, los han hecho propios, se han hecho fuertes en esos valores, llegan a sus órganos judiciales y se encuentran con una plantilla, un equipo, una oficina judicial que desafía su autoridad. Entonces, ante ese desafío de autoridad, ante esa desautorización, porque en el fondo son desautorizaciones, la persona reacciona con más autoritarismo y más yo tengo razón, y al final se convierte en un conflicto personal brutal que encuentra su base ¿en qué? En el hecho de que a una mujer la autoridad se le reconoce menos que a un hombre, porque esto no nos ocurre con los jueces, con los magistrados. No tenemos ni un solo caso. Solo tenemos casos con juezas y magistradas. Y todo viene de lo mismo, de una dificultad o de un no tomarte la autoridad de esa mujer tan en serio como te tomas la autoridad de un hombre, porque hombres con actitudes despóticas en los juzgados os aseguro que los hay a puñados. No sé si hay aquí algún abogado o alguna abogada, pero los que seáis abogados o abogadas y lo hayáis tenido que padecer, os aseguro que hay muchos hombres con actitudes despóticas, y los hombres con actitudes despóticas se encuentran enfrente a una oficina sumisa y obediente. Las mujeres con más carácter o con una actitud más autoritaria lo que se encuentran es enfrente a una oficina desafiante que le hace la vida imposible, que acaba denunciándola, esto... Pues para mí, desde mi punto de vista, esto nos lleva a situaciones de acoso sexista muy claras, y para esto necesitas unas buenas políticas de igualdad para ir corrigiendo todos estos acontecimientos. Y por último, que ya os voy a dejar porque llevo mucho tiempo hablando, ¿qué es lo otro que tiene que hacer la universidad? ¿Qué función tiene esencial la universidad? No ya esto sería hacia adentro, sino hacia afuera. Pues es evidente, es lo que os he estado diciendo antes. La universidad tiene un papel fundamental a la hora de investigar, estudiar cómo el género debe incorporarse al saber tradicional. Todo el saber tradicional se ha construido por hombres y para hombres, sobre modelos masculinos. Todo el saber tradicional. Tenemos que incorporar el factor género. Esto es incorporar la perspectiva de género de la que sé que os ha estado hablando Fernando. Cuando hablamos de incorporar la perspectiva de género,
no estamos hablando de otra cosa, porque esto se oye mucho, pero es difícil entenderlo, es un concepto así un poco vago. Cuando hablamos de incorporar la perspectiva de género, es tan sencillo como nosotros tenemos este sector de la realidad que siempre hemos leído e interpretado de la manera que nos han explicado que se debía leer e interpretar, ¿vale? Pero esta manera que siempre nos han explicado es una manera construida por hombres y para hombres, que no siempre tiene en cuenta la versión de los hechos de las mujeres y cómo las mujeres se ven afectadas dentro de ese sector de la realidad. Cuando decimos incorporar la perspectiva de género, decimos que esta visión de las mujeres también se incorpore a la construcción de ese ámbito de la realidad. Que se tenga en cuenta para que sea más plural, para que nos abarque a todos, para que nos sea aplicable a todos. Os voy a contar un ejemplo que a mí me pareció paradigmático, pero de estos tengo en todos los ámbitos. Además, esto ocurre en todos los ámbitos de la sociedad. Y la universidad es el foro adecuado para hacer esto en todos los ámbitos de la vida, para enseñar a los profesionales y a las profesionales a hacer esto en todos los ámbitos de la vida. Os voy a contar varios ejemplos para que lo veáis. A mí me gusta mucho escuchar TED Talks, no sé si sabéis lo que son, las charlas TED. Y encontré una y me gusta mucho la psicología, me encanta, de vez en cuando leo porque me gusta, porque me entretiene. Y bueno, porque me gusta. Y me encontré con una charla que hablaba de un estudio, el estudio se supone más largo, que se ha hecho en psicología, sobre la felicidad, sobre qué variables o factores contribuyen al bienestar físico y emocional de la persona a lo largo de los años. Es un estudio impresionante que se inició en Harvard en los años, pues yo creo que fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Por ahí, justo en la posguerra. Empezó justo al terminar la Segunda Guerra Mundial, en los años 40 en Harvard. Cogieron una muestra de personas de todas las clases sociales, de los barrios más deprimidos, de los barrios más ricos, de familias de Harvard, de profesores universitarios. Una muestra muy grande. Y a las personas que estaban en la muestra les fueron siguiendo anualmente y con entrevistas, les hacían un chequeo sanitario para ver cómo estaban de salud, o sea, físicamente, y además un examen psicológico, emocional, con entrevistas y cómo te has encontrado y tal. Y ese estudio se mantuvo durante toda la vida de las personas, toda la vida. Y las conclusiones salieron hace, pues no sé, 3 o 4 años, 4 o 5 años, unos pocos años. Y eran unas conclusiones muy interesantes que decían que, bueno, que el dinero, la capacidad económica contribuía al bienestar físico y emocional de la persona, pero solo hasta cierta medida, y a partir de esa medida, si habéis leído a Yuval Harari, esto lo incorpora a sus libros, pero solo a partir de ahí ya no proporciona nada, y que lo más importante eran los contactos sociales, que una red estrecha social era lo que contribuía más al bienestar físico y emocional de la persona, y me pareció un estudio interesantísimo. Pero ay, amigo, a ver si adivináis qué pasaba con este estudio, tiene un pequeño fallo. Todas las personas de la muestra son hombres. Ni una mujer. Androcentrismo en estado puro. Claro, ¿cómo trasladamos estas conclusiones? Decimos, no, es que como esto vale para los hombres, vale para las mujeres. Hombre, pues quizá deberíamos también estudiar a las mujeres y cuál es su perspectiva. Cuando hablo de perspectiva de género es esto. Vamos a incorporar también la visión de las mujeres. Los estudios farmacológicos, yo tengo una amiga que es genetista, mi mejor amiga es genetista, y me decía, es que tú no sabes, Carmen, el 90% de los estudios farmacológicos se hacen con muestras masculinas. Solo. Con lo cual, es evidente que si nos hartamos de decir que biológicamente somos distintos, porque nos hartamos de decirlo, para justificar el machismo, para justificar el machismo, sí, que somos muy diferentes, los hombres y las mujeres, pero para justificar que se hagan estudios farmacológicos diferenciados para ver cómo influye este medicamento en hombres y mujeres, no, para eso no, ahí no importa que seamos diferentes biológicamente. Ocurren cosas que lo que me contaba ayer Isabel. Bueno, cuéntalo tú, lo del cinturón, que a mí esto me encantó. Lo del cinturón aplicado, para que veáis
que esto de la perspectiva de género hay que aplicarlo en todos y cada uno de los ámbitos, porque tenemos que ir, porque el modelo que nos están explicando es un modelo construido por hombres y falta la visión de las mujeres, que a veces no es igual. Y lo del cinturón de seguridad es que, como bien ya yo creo que ya mucha gente ha leído sobre ese tema, ¿no? El hecho de que moría, da igual, ¿no? Moría mucha más gente en el asiento del copiloto y siempre ha dicho, no, es que el más peligroso, interpretando que si el volante protege, que si el no sé qué. No, es que las pruebas de seguridad se hacían con formato varón, con lo cual obviamente por donde te pasa el cinturón, la protección que tienes pues no es la misma. Cuando se empezó a aplicar la perspectiva de género y a hacer investigación de seguridad con otros cuerpos que iban en ese asiento del copiloto, se han cambiado los cinturones, que como ahora veis en todos los coches actuales están regulados, ¿no? Porque se piensa en otros cuerpos, ¿no? Entre ellos. Pero claro, ¿por qué morían más mujeres? Porque siempre son mujeres las que van, casi siempre es muy raro que sean ellas quienes conducen y que sean ellos quienes van en el asiento del copiloto, porque esto es un clásico también, ¿no? Que conduce el varón y la mujer es la que va en el asiento del copiloto, con lo cual si los estudios de seguridad se habían hecho en base a una proporción masculina, pues los cinturones de seguridad no protegían de la misma manera. Y por eso ahora se aplica la perspectiva de género en el diseño de estos automóviles en el ámbito de la seguridad. Esto es aplicar la perspectiva de género. No es tan complicado, no es una cosa ideológica de 4 mujeres que estemos en una secta y queramos lavar el cerebro a todo el mundo. No, es algo muy obvio, muy razonable. Y debería hacerse, porque si no incorporamos esto, el saber es parcial. No podemos decir que tenemos un saber universal o que conocemos un sector de la realidad sin conocer estas variables, esta perspectiva. Yo creo que esto es ya por amor al conocimiento, por esa vocación al conocimiento universal que tiene la universidad. Solo por eso, al margen ya de, por supuesto, la realización del principio de igualdad, sino solo por la vocación de saber universal que tiene la universidad, ya deberían estarse haciendo estudios sobre el impacto de género en todas y cada una de las disciplinas del saber que se imparte en la universidad. Estudios de impacto de género es cómo impacta el género aquí y qué no hemos visto y qué hemos pasado por alto y qué nos falta, qué variables nos falta por incorporar. Y luego incorporar la perspectiva de género allí donde se vea que falta, porque solo de esta manera vamos a tener ese saber universal al que aspira la universidad. Pero además es fundamental porque solo de esta manera vamos a conseguir llegar a la sociedad que decimos que somos, a un Estado social y democrático de derecho construido sobre la base de la igualdad y los derechos humanos. Mientras que no lo hagamos, no vamos a conseguir esto en su plenitud. Nos vamos a quedar cojos, es evidente. Y ahora ya os dejo la palabra porque yo ya os he aburrido, o sea, llevo 1 hora y media hablando. Carmen, yo, agradecerte como siempre la excelente charla y además te agradezco muchísimo que hayas utilizado este formato tan dinámico. Y la verdad es que estaba pensando todo el rato que qué dificultades tenemos verdaderamente las instituciones para poder incorporar algo que es tan básico como efectivamente los valores constitucionales. Vamos a ver, es que
todos los poderes públicos, todas las administraciones públicas tenemos la obligación, es que lo dice la Constitución, de incorporar los valores. Y bueno, cada vez que vamos a hacer algo, bueno, me consta desde hace ya tanto tiempo que estamos colaborando, las dificultades que hay en el ámbito judicial, las dificultades tremendas, pero vamos, pero auténticas batallas campales. O sea, no es que sea una cosa ligera, auténticas batallas campales. Y estoy recordando, ahora que lo cuenta Isabel, Isabel está día sí, día también reuniéndose en los ministerios y tal, la ley de la ciencia. No solo fue la ley de universidades, la ley de la ciencia, imposible en aquel momento. Recuerdo en aquel momento cuando se publicó la ley de igualdad, la ley de violencia y la ley de la ciencia. Hicimos todo lo habido y por haber, políticamente en el ámbito universitario, todo lo habido y por haber para incorporar. Imposible. Isabel está día sí, día también, porque haya un área de conocimiento, porque se permite evaluar, porque claro, nos vamos a las evaluaciones de los sexenios de investigación, que como sabéis son claves para las carreras docentes e investigadoras. Pues si has escrito de género, pues ya no has escrito de derecho administrativo y entonces ya no te lo cuentan. Hacen una nueva categoría y esa categoría te dicen, publique usted en 5 revistas JCR. La revista JCR de feminismo en derecho es igual a 0. Es decir, o sea, es que ni siquiera, no, el que lo haya hecho... Se va a modificar. Claro, se va a modificar, sí, pero bueno, después de una batalla en todo el sexenio de transferencia, todo la vida por haber, ¿cuántos sexenios de transferencia de las mujeres? 2. O sea, que después de una batalla... El sexenio de transferencia que es nuevo ha penalizado a las mujeres. A las mujeres. Los contratos de no sé cuándo, pues los que tienen más partas son los varones, no sea el catedrático que no sé cuándo. Entonces, efectivamente, de nuevo, es rediseñar, vamos a perfilar la política. Ahora mismo las cuestiones están en la acción política y en las cuestiones administrativas. Perdóname, que ya sabéis que soy administrativa, pero es verdad, la cuestión ahora mismo está en el detalle, está en el reglamento. O sea, se hacen eficaces las políticas cuando tienes, como decía Fernando, unos planes de igualdad bien diseñados, perfilados, con acciones, objetivos y tal, que te permita medir y controlar, que es un plan de igualdad. Y es lo que tú estás diciendo, Carmen. Vamos, lo has dicho, vamos al Real Decreto y el Real Decreto que dice... Donde proceda. Pero si eso ya lo decía la ley, donde proceda. Ahora lo cuentas tú, Isabel. Los planes de igualdad han salido unos reales decretos que están pensados para empresas. Lo hemos hablado 1000 veces. Lo hemos hablado 1000 veces, Carmen y yo. Nosotras. Es un muro. Un muro y la negociación sindical es un muro. Porque quieren aplicar los reales decretos que están pensados para empresas, que no están pensados para instituciones, y entonces ya entramos en unas espirales. Y el Ministerio de Trabajo, nos dirigimos a los diferentes ministerios, también desde la Red de Unidades de Igualdad, que está muy consolidada administrativamente, la propia Complutense, que como podéis suponer tiene una asesoría jurídica muy potente y tal. Entonces nos dice el Ministerio de Trabajo, no, este plan de igualdad, pero solo para el ámbito del trabajo y solo en... Ya, pero bueno, pero es que resulta que tenemos personal laboral y personal del EBEP, o sea, tenemos estatuto y tenemos estudiantes, no, los estudiantes no. Oiga, ¿cómo que no? ¿Cómo que los estudiantes no? Si la universidad es universidad por los estudiantes. Entonces, de verdad que es una cosa brutal. Pero es que, y ahora, pues yo creo que debes contar tú más la vía política actual, pero recuerdo, Carmen, en el año 2008 así se aprueba la ley orgánica, en el año 2007. Bueno, en el año 2008-2009 hay una macro reunión en el Senado y nos reúnen allí a unas cuantas personas, la directora de la ANECA, la Secretaría de Estado de Universidades, y entonces estábamos, perdonad la batallita de vieja profesora, estábamos Asunción Ventura, que conocéis sobradamente, Fernando ha escrito en varios libros de Asunción Ventura, también es una profesora, yo creo que ya es catedrática de la Jaume y ahora está en el Consejo Consultivo de Valencia. Bueno, y entonces le digo a Carmen, es de Constitucional, digo, Carmen, esto es intolerable. Nos van a tumbar en esto de aquellos títulos en los que proceda. Y entonces pactamos montar un lío, montamos la de San Quintín.
montamos una historia en el Senado descomunal. Que la directora de la ANECA dijo que bueno, que es que eso ellos no tenían que aplicar, que los planes de estudio que estaban aprobando ahí, los primeros planes de estudio de Bolonia, que no iban a supervisar ni tan siquiera en aquellos planes de estudio en los que procediera. Montamos un cisco del 17 y Asunción Ventura impugnó, fue tan valiente de impugnar en el contencioso algunos planes de estudio de la UJI, de la Jaume I. Sin éxito, Carmen, sin éxito ninguno. O sea, se perdió en ese momento. Ahora estamos en otro escenario, pero lo que os digo también es que efectivamente, o sea, no sé qué, y qué sentido tiene que se incluya, que una ley orgánica diga que se incluyan aquellos que proceden, no se sabe. ¿Está suficientemente perfilado el Real Decreto? No. ¿En cuál procede? En ninguno. ¿En cuál procede? Está la del en ninguno. Que obliga, y eso nadie lo cumple. Y eso nadie lo cumple. Y nadie lo cumple. Eso Ventura se... No, Ventura está harta de decirlo. De decirlo, pero no solo eso, sino que los impugnamos. O sea, yo lo impugnó Asunción y sé que me parece alguna universidad vasca, me recuerdo Balear, lo recuerdo lejanamente. Y por supuesto el contencioso nos tumbó. Bueno, la jurisdicción contenciosa... Claro, no, que ya, pues por eso lo digo. No, pero que seguimos en esa batalla y Carmen, lo que ha relatado, pues las propias dificultades, ¿no?, que se tiene también dentro del Poder Judicial, bueno, y es que es poder judicial. Las universidades somos universitas, ¿no? Somos universales, pero no somos poder. Pero bueno, somos un agente social decisivo, ¿no?, y de formación decisivo. Bueno, pues así estamos, o sea que luego verdaderamente descendemos al detalle y las trabas, pero no las trabas, las trabas insuperables por déficit en el año 2008 no se han corregido de forma clara con una nueva legislación, una nueva normativa, ¿qué tal? Y bueno, pues los problemas estos que estamos diciendo, vamos, con protocolos, con planes de igualdad, porque verdaderamente, desde luego, no está pensado. No está pensado para las administraciones públicas o para los organismos autónomos, como en el caso entonces, pues claro, no avanzamos. Entonces, Isabel y yo estamos en una batalla con la legislación. Ahora ya solo queremos legislación. Solo queremos legislación. Es que si no tienes donde apoyarte con fuerza, es que no vale, porque si no son las resistencias, dependes de la buena voluntad y de la buena voluntad también de los cargos que se ocupan en cada uno de los momentos, ¿no? Lo cual, bueno, no lo puedes dejar a la buena voluntad, tiene que ser por ley. No es, pues ahora hay un rector más abierto a estos temas, luego viene alguien que no, ahora no estamos nosotras en la unidad, pero mañana no sabemos si las personas que estén defienden tal. No, el tema de la igualdad y el principio de igualdad, como tú bien has dicho al iniciar tu ponencia, tiene que estar ahí, y como tiene que estar, pues no podemos dejarlo a la buena voluntad, tiene que estar bien claro y con la reglamentación adecuada para que no se escapen. Pero fijaos ya está. Cómo el artículo con la reforma de la ley orgánica al final, o sea, digo que efectivamente la experiencia del Poder Judicial es una experiencia contrastada, es decir, que todo el mundo tal, y ya está, pues se mete una cuestión muy clara y todo el mundo que quiera progresar en el Poder Judicial, que quiera tener carrera, pues tiene que pasar por ahí. Eso en la universidad no sé yo si lo conseguiré. No, de hecho no lo hemos... Ley de universidades. Claro. A no ser que claro. lo marque la nueva ley de universidades. Claro. Como, pero la Judicatura consiguió... No fue la Judicatura la que lo consiguió. Esto fue porque sí, fue el pacto. Fue por el Pacto de Estado. Fue el Pacto de Estado. Fue el Pacto de Estado. Y porque las cosas habían puesto muy feas con la violencia. Y bueno, y porque políticamente... Y porque estaba viendo unas sentencias, os recuerdo, que hubo algunas sentencias, sobre todo penales, que eran, que clamaban al cielo. Clamaban al cielo. Entonces ahí fue cuando se dijo, lo siento mucho, pero señores
magistrados y señoras magistradas, que también, por supuesto, porque perspectiva de género. Aquí hay una cosa que decís otro día, que hay una confusión muy importante, y es que muchas veces no se entiende. Espero que después de la ponencia de Fernando seguro que se había quedado ya clarísimo y yo intento reforzar, pero la incorporación de la perspectiva de género es una cosa muy específica y es esto que os hemos contado, porque en muchos sitios se dice vamos a incorporar perspectiva de género, de igualdad, y metemos a 2 mujeres. O sea, como metemos ahora lo que decías tú, en la bibliografía de este artículo cito a 2 mujeres, o en la elaboración de este material didáctico de los libros de texto, los materiales educativos son fundamentales y ahí hay que poner mucho empeño en revisarlos e incorporar la perspectiva de género. Pero incorporar la perspectiva de género no es coger y en un libro de arte y citar a dos pintoras o citar a 2 escultoras. Eso no es incorporar la perspectiva de género. No. Sí, igual que es mucho más, es revisar, es ver qué parte de la historia, por ejemplo, la historia de las mujeres no se cuenta la historia de las batallas, de los hombres, de los reyes. ¿La historia de las mujeres se cuenta? ¿La sabemos? No, y no importaba lo que, o sea, esa mitad, no importaba lo que les pasaba a las mujeres durante la Edad Media, porque a mí es una cosa que me intriga mucho, pero no lo sabemos, no tengo ni idea. No lo ha contado jamás. Hombre, pues quizá contarlos, no es coger y citar a 2 reinas, a Hatshepsut y a Cleopatra. No va de eso. Va de verdad ver cuál es la visión de las distintas ciencias del saber. Por favor, que no se confunda nunca. Yo voy a incorporar la perspectiva de género porque en este curso ya he metido a una ponente, mujer. Pero a lo mejor esa ponente mujer no tiene ni idea tampoco de lo que es incorporar la perspectiva de género. Lo que va a hacer es contarte exactamente lo mismo que te contaría un hombre, solo que sea una mujer. Pero es que eso pasa, claro, o sea, yo que vengo del mundo de la educación, o sea, somos una facultad donde prácticamente el 90% de la población estudiantil somos mujeres. Lo que comentaba ayer Isabel, no hay absolutamente nada dentro de los planes de estudios de perspectiva de género, pero ni siquiera, pues relacionándolo con el problema que comentabas tú de la orientación educativa profesional, vale, máster habilitante que estoy cursando, orientación educativa, máster habilitante, o sea, un habilitante, no hay ni una asignatura donde se incorpore la perspectiva de género. ¿Qué pasa? Luego llega la LOMLOE y te dice que la orientación académico-profesional tiene que incorporar una perspectiva de género. Es que la gente se cree que porque seamos la mayoría mujeres y lleguemos al mundo educativo, la mayoría mujeres, vamos a incorporar una perspectiva de género sin tener una perspectiva feminista. Sin conocerla tú, es que esto hay que aprenderlo. Es que lo que va a pasar es exactamente lo que tú comentabas. Vas a llegar al mundo de la educación y vas a seguir formando y retransmitiendo los roles y estereotipos con los que tú te has formado. Y que si has decidido superar ha sido porque tú misma has caído en la cuenta de, oye, esto no puede ser así. Voy a formarme yo en feminismo, voy a formarme yo en incorporar la perspectiva de género. Y a partir de ahí la aplico. Pero es una decisión que se deja a la voluntad personal. Y fíjate, en educación sí es importante. Yo no sé, mi madre es profesora de instituto, lo ha sido toda su vida. Me decía que hay mucha diferencia entre cómo evolucionan las niñas y cómo orientar la clase hacia las chicas y cómo orientarla hacia los chicos y se tiene que saber. Es que eso, si no es solo por la aplicación del principio de igualdad, es porque vas a ser mejor profesional. Pero es que sigue es porque vas a hacer mejor tu trabajo. Es porque vas a saber más. Si es que muchas veces se sesga, o sea, en educación se sesga un poco al otro lado, ¿no? Yo soy profesora, considero que las mujeres somos más inteligentes, yo doy mi clase para las mujeres, al final, ¿qué estás haciendo? Reproduciendo unos estereotipos de la niña lista, buena, que va a acabar cuidando a la sociedad, se va a incorporar, va a hacer magisterio, va a seguir sin incorporar una perspectiva de género y va a continuar el sistema así hasta que nos plantemos y digamos, ya está. O sea, por lo menos incorporar, jolines, una asignatura en el máster habilitante, que es lo que a mí me está dando pie a ejercer mi profesión en un instituto, acorde a lo que marca la nueva ley de educación.